Buenas tardes, profesor Pablo Laneta. Soy Mateo López de la carrera de Tecnología de la Información en Línea. Vamos a hablar un poco de frameworks y estándares, en este caso especial el IEE 830, que suele ser representado con el 1998 al final por su año de creación. Um, bueno, primero quisiéramos empezar para qué es un framework. Hay bastantes definiciones de cómo uno lo puede tomar. Aquí obtuve una de Gamma que lo considero bastante como que precisa, pues son un conjunto de clases relacionadas que representan un diseño reutilizable para una clase específica de software. Esto lo podemos utilizar sobre todo en partes de programación orientada a objetos o cuando queremos utilizar este mismo software, no software, pero pedazo de código o modelo de programación en otras partes. Además de las características, podemos recalcar dos, que sería la adaptabilidad uno y la otra la escalabilidad, que son características prácticas, sobre todo para sistemas o incluso programas eh, o el desarrollo de eh, historias de datos también. Aquí podemos ver lo que también se puede implementar en bastantes de las eh, sean lenguajes o aplicaciones, también modelos o um, sistemas operativos también. Eso depende de cómo se lo hace. Puede ser por um, un framework de Python o algo así. Em, Estos tipos de frameworks siguen una organización específica. Con organización me refiero a cómo están estructurados, cómo se los proponen, cómo lo hacen un acuerdo con un cliente, cómo lo pueden hacer esto para un nuevo proyecto, cómo encuentran sus objetivos. Sin embargo, también tiene sus ventajas y desventajas. Em, una de las ventajas de esta abstracción es porque el framework nos permite a nosotros tener nuestras ideas abstractas y poderlas proponerles de una forma más concreta. Es decir, obtener una idea más clara o cómo presentarla incluso para el cliente, cómo podría ser operado este sistema. La experiencia, porque nos permite, es aquella la que nos permite dar este tipo de disposición para los desarrolladores, es decir, que nosotros podemos mostrar cómo puede estar organizada una red o un sistema efectivamente. Flexibilidad se refiere a qué tan flexibilidad o adaptabilidad también la podemos considerar. Es qué tan fácil o qué tan qué tan permitido está modificar estos tipos de datos, se puede decir, o de frameworks. Y la estructuración es básicamente cómo una cosa está organizada. Es decir, siguiendo este framework puedo tener una idea que puede ser muy abstracta, lo puedo estandarizar hasta cierto punto bien. Sin embargo, también tiene sus desventajas. Llamémoslo complejidad, porque algunos marcos son especializados para algún tipo eh, de objetivo, llamémoslo, y puede llegar a ser muy complejo, que hasta cierto punto puede dejar de ser, de perder el objetivo de simplificar la opción de uso. La falta de componentización, a esto nos referimos a que nos falta los componentes, se puede decir, necesarios, es decir, no tenemos los objetos completos hasta cierto punto. Y descriptividad. eh, bueno, esto se puede decir que en algunos marcos los podemos definir por dos, ¿no? O estos frameworks. Si tenemos un framework que debe ser básico, debe ser fácil de usar y no debe tener una descripción tan larga. Sin embargo, si es que es otro tipo de framework, tiene una tipo de descripción. Para esto podemos usar un método que se llama Bolere Template como una muestra de Bolere. Esto
Aquí lo tenemos en esta parte de aquí. Esto es de la bolera de template, en el que muestra la información más específica de lo que se puede usar en un framework. Es decir, Unique ID, la identificación única, descripción, ah, la justificación del requerimiento, quién lo creó, quién lo necesita, si quién creó este requerimiento. Aquí sería cómo eh, el fit criterion, es decir, ¿cuándo podemos decir de que este estándar o protocolo es exitoso? Y eso es lo que tenemos que analizar aquí. La satisfacción y la desatisfacción del cliente. Aquí volveríamos a cómo podríamos escalar esto. Si es que es un objeto o un estándar que es necesario o básicamente fundamental, no tiene o no requiere mucha especificación, podemos poner la satisfacción en un rango corto, mientras que porque puede ser, ¿funciona el protocolo o no? Entonces ahí sería. Sin embargo, la disatisfacción, bueno, también variarlo, puede ser de, por ejemplo, 1 a 5. Y eso es por la necesidad de algunos otros em, creadores o usuarios que tengan otras ideas con este protocolo y ahí adaptaríamos la estructuración no, la flexibilidad o adaptabilidad. Am, los materiales y la historia. La historia es básicamente la historia de cuándo fue creado esto. Eso sería como una parte de cómo incrementar la descriptividad y reducir esta falencia de los frameworks. Con lo que mencionaba de flexibilidad, los podemos también como definir en dos partes, ¿no? Em, Aquí los denominan como frozen o puntos fríos, mientras que que serían los puntos del framework que no se pueden modificar o que no es deseado que sean modificados. Mientras que los puntos calientes o hotspots son los puntos que requieren un poco más de modificación o que pueden estar modificados en otros casos. Con toda esta introducción podemos entrar a cómo podríamos usar este tipo de estándares o framework con si una institución nos lo provee. Em, pues la verdad, los ejemplos serían casi infinitos porque lo que intenta hacer este estándar es proveer eh, una organización detallada, sea de un proyecto o de un producto al que se le va a proveer, sea una organización, usuario o cliente. Y esto ayuda simplemente para mostrar cómo se puede hacer. Por ejemplo, una empresa necesita un producto, necesita un website y quiere complementar con una base de datos de 10.000 clientes, digamos. Y con esto podemos simplemente empezar con un tipo de estándar, es decir, eh, podemos hablar con el usuario, el cliente, y mencionarle, ok, esto es el plan que tenemos, cómo lo podríamos implementar, una introducción, el objetivo de esto, el scope, cómo lo podríamos ver, se puede decir, definiciones, acrónimos, y esto es lo que sigue. Definición, acrónimos, abreviaciones, referencias, una vista general, luego la descripción general, es decir, qué producto, qué es lo que esperamos del producto, las funciones del producto, las características del usuario, las restricciones, permuto, lo que nosotros podemos esperar y las dependencias y los requerimientos que requieren. Y si es necesario, requerimientos específicos. Y con esto simplemente podemos seguir este formato y podríamos empezar a ya hacer esta ah, organización, abstracción del producto que queramos provocar. Debemos decir que este estándar
ya fue reemplazado por el siguiente que los vamos a ver, que es el IE 29148, pero es bastante usado, por eso lo tenemos en cuenta. La diferencia es de que aquí estamos más detallados, digamos, las calidad de las características, la calidad de los, la eh, ya, calidad de las características y cualidades de los requerimientos o especificación, sea consistencia, affordability, cuánto puede gastar el usuario, qué tan conectados puede estar, la completidad del producto. Y simplemente es como un estudio de casos, simplemente que más desarrollado. Este método se lo suele utilizar más comúnmente o es el que reemplazó el anterior por la cantidad de falta de abstracción o de detalle. Y aquí sería el último de el fallo de descriptividad. Entonces, eso es lo que siempre se intenta con los estándares o los frameworks, intentar mejorar la, lo, las fallas o las debilidades de este framework. Y estos serían unos claros, algunos ejemplos, cómo está estructurado, em, qué partes del framework también pueden ser deseados si no deseas modificar, métodos también de cómo podemos dar un poco más de detalle a la descripción, a pesar de la complejidad o com- componentización. Complejidad, digamos, esto es un modelo sencillo, esto ya es un poco más complejo, pero es dependiendo del usuario y el producto que se quieran proponer. Y, y sí, eso sería todo. Muchas gracias.